12 de la noche, 19 minutos, grabando un poquito más tarde que de costumbre, pero con el compromiso, aunque no siempre cumplido, de entregar los días lunes un capítulo para todos los que están deseosos ahí de escuchar. Estamos grabando el capítulo número 107 de Cómo cincelar en un mundo volátil. Mi nombre es Fernando Johan, estamos en la ciudad de Buenos Aires, fue todo en orden diferente hoy, pero no importa, seguimos con la lista de cosas que aseguran tener trabajo dentro de 5 años, así que quédense ahí. Nos quedó trunca la lista de habilidades y de cosas que van a generar una maximización en la oportunidad de conseguir trabajo dentro de 5 años, y como consecuencia de que metimos Carmín ahí en el medio, igual el capítulo de Carmín, el capítulo pasado, generó un poco de controversia. Después, cuando otro espacio, les voy a contar. Estamos en esta lista de cosas que nos aseguran que vamos a tener trabajo dentro de 5 años, y ya habíamos hablado en primera instancia de estar presentes, porque es el mayor factor de eficiencia para los startups, para los emprendimientos, y obviamente si querés conseguir trabajo también. Y también habíamos hablado de la gran ventaja que significa ser un gran detector de anomalías. Eso fue en los capítulos anteriores, el 104 y el 105. Péguenle una mirada o una escuchada si no lo vieron o no lo escucharon. Hoy vamos a hablar de algo bastante diferente, que es una habilidad que no están enseñando en ningún lado y que aparentemente en el último tiempo hemos hecho una escuela de como que se tiene o no se tiene, como que es algo con lo que uno nace y no puede haber nada más lejos de la realidad. Sí, bueno, puede haber cosas más lejos de la realidad que eso, pero realmente no es esta de la que vamos a hablar no es una habilidad que venga en los genes, ni mucho menos. Vamos a hablar de la capacidad de lidiar con la incertidumbre, con lo desconocido, con lo que no está escrito en piedra, podríamos decir. La capacidad de lidiar con la incertidumbre es un músculo que uno desarrolla y que uno puede dominar. No sé si dominar no es la palabra. La capacidad de lidiar con la incertidumbre es un músculo que uno puede fortalecer al punto de no notarlo. Esa es la concepción que quería contar. Y les quiero contar hoy 3 elementos que a mí me parece que hacen al inicio o al arte de pulir, de cultivar esta fortaleza en el músculo necesario para lidiar con la incertidumbre. Entonces, punto número 1 es una cuestión más bien de reconocimiento filosófico, si se quiere. Porque el no saber nos genera ansiedad. Y la ansiedad es incómoda. Entonces, lidiar con la incertidumbre se vuelve muchas veces, fundamentalmente, un problema de lidiar con la ansiedad. Porque uno no sabe. Entonces, como uno no sabe, se pone ansioso. Como uno se pone ansioso, esa emocionalidad es difícil de llevar adelante. Y como consecuencia de eso, uno tiende a alejarse de las situaciones de alta incertidumbre. La incertidumbre es efectiva y por definición mente algo que se nos escapa en cuanto a conocimiento. A veces ese no saber tiene un marco o tiene un contorno, tiene una forma que, aunque no definida, no es totalmente oscura o totalmente desconocida, aunque no esté definida del todo. El querer saber nos hace, de nuevo, esto de la cuestión de la ansiedad de no saber, nos hace, por un lado, alejarnos de las situaciones de incertidumbre, pero por otro lado también nos hace
construirnos una falsa sensación de certeza. La mayor de las cuales, sin lugar a dudas, en el mundo del agregado de valor, tiene que ver con la certeza que tenemos de que en tales condiciones laborales las consecuencias van a ser siempre las mismas. Voy a dar un ejemplo específico. Yo soy piloto de avión de una aerolínea multinacional. Siempre me van a pagar el sueldo. Y durante mucho tiempo puede ser que no haya ningún contraejemplo para eso. Que no se dé una situación en donde se pueda vislumbrar la posibilidad de que yo no cobre mi sueldo, de que yo no cobre mi salario a fin de mes, de que yo no tenga mi ingreso asegurado. Y a veces aparece en ese marco una situación completamente imprevisible, vayan al capítulo del Cisne Negro, en donde ya no hay esa certeza. Porque de todas formas era una falsa sensación de certeza. Nos construimos a nosotros mismos la idea de que tal o cual cosa debería suceder en función de que para mí las condiciones lógicamente así lo permiten. Se puede dar otro ejemplo. Uno podría decir, bueno, si... un ejemplo familiar. Esto lo estoy inventando en este momento, no lo tengo en el guión. El ejemplo familiar es, bueno, si yo soy cariñoso y me importa la vida del otro y lo cuido, eso en algún momento va a ser retribuido, o por lo menos no va a ser desdeñado. No voy a tener la posibilidad de que alguien en mi familia, a quien yo cuido, a quien yo quiero, que me importa, obre en contra de estas condiciones. Y la verdad que pasa. Pasa que a todas vistas, bajo todas las reglas, yo quiero, cuido, me importa la vida de un pariente X, hijo, cuñado, hermano, padre, y después sufrimos una decepción grandísima por parte de esa persona. Es una falsa sensación que nos construimos a nosotros mismos porque nos hace sentido la lógica que permite ese espacio de certezas en el que nos movemos. Y la otra situación es la que ya repasamos antes. O sea, por un lado nos hace dibujarnos un espacio de lógica que no existe, un espacio de certeza que no existe, es una falsa sensación de certeza. Y la otra es la de alejarnos de lo que nos produce una incerteza para la cual no tenemos un cuento que nos satisfaga. Acá hay un consejo, ejemplo, tip que me gustaría darles. Los dos tienen que ver con libros. Y es el mismo consejo en realidad visto desde dos lados diferentes. Hay un libro de Peter Thiel que se llama Zero to One, de 0 a 1. Digamos, casi inevitable para alguien que tenga ganas de agregar valor, de que tenga ganas de meterse en el universo del agregado del valor, la innovación, el emprendimiento. Y otro que se llama Principios, de Ray Dalio. Los dos son libros absolutamente necesarios. Y para mí tienen un punto en común que es la búsqueda de verdades trascendentales personales. Cosas que uno sabe, se cumplen, son verdad. Y no es tan fácil trasvasarlas a otra persona. No es tan fácil encontrar comunión en esta, si se quiere, certeza que uno tiene. Y yo creo que para lidiar con la incerteza está bueno buscar hacer el ejercicio de ver por dónde van las cosas que a nosotros no nos fueron cambiando, las cosas que para nosotros son fijas, los puntos de anclaje que encontramos nosotros valiosos en nuestra vida. Porque a eso uno puede apelar siempre, pues dependen de nosotros, no dependen de otros. Yo estoy construyendo los míos, obviamente todavía tengo tiempo para armar una lista más completa como Peter Thiel y Ray Dalio, que me ganan con un par de años.
Ray Dalio sobre todo. Y tengo 3 4, los voy a compartir en un próximo capítulo seguramente, porque para mí son importantes y para mí es importante compartirlos, pero también porque es parte de lo que hace que sean valiosos el poder compartirlos. Entonces, buscar ese, de nuevo, esa piedra basal en donde yo puedo volver a pararme y decir, bueno, también todo el resto de las cosas quizás son inciertas, yo no las puedo controlar, no me voy a contar un verso que de todas formas es mentira, pero en esto puedo confiar, en esto me puedo parar. Segunda parte, que me parece que hay que discutir acerca de la capacidad y el músculo de combatir la incertidumbre. Estamos muy acostumbrados a la certeza como valor. Y el futuro, hoy incluso, es mucho más tendiente a poner un alto grado de importancia en la velocidad en la cual yo me adapto, me actualizo, llego a la situación nueva. Puesto en términos de principios, como hablábamos antes, velocidad es más que certeza. Porque estamos en un tiempo en el que las certezas empiezan a perder relevancia en muchos espacios. Por ejemplo, ser experto. Hoy el expertise, o si se quiere, la excelencia en el expertise, ser increíblemente experto, no es más valioso que ser apenas experto, o si se quiere, principiante. Un médico que operó 2000 veces la rotura de ligamentos cruzados en un deportista, no puede agregar más valor que alguien que opera por segunda o tercera vez. Ustedes dirán, sí, bueno, pero hay un riesgo involucrado en eso. Sí, es cierto. Pero no puede agregar más valor que solucionar la cuestión, que es la rotura de ligamentos cruzados. Uno tiene 200 o 1000 veces más experiencia que el otro. ¿De acuerdo? Sin embargo, no puede agregar más valor. Ser experto hoy no agrega valor diferencial en los espacios que están dispuestos a pagar por esa expertise. Ahora, ser veloz es completamente diferente. Porque dada una situación incierta, dada una situación nueva, una que no conozco, una que no controlo las consecuencias, tener velocidad para llegar hasta el punto de equilibrio y poder hablar en términos de track record, ¿no? De experiencia, ahora sí, llegando rápido hasta ese punto, ese sí es un diferencial importante. Vale mucho más ser experto en ganar rápidamente el terreno perdido, es decir, en ser veloces a la hora de encontrar una solución, una forma nueva de interpretación, una explicación, ya dije solución, sorry. Vale más eso que la certeza. Vale mucho más una persona que puede aprender rápido un lenguaje de programación que una persona que lleva 20 años programando COBOL y no tiene ningún interés por aprender un lenguaje nuevo. Vale más una persona que demostradamente puede lidiar con un evento impredecible en un desfile de modas. Ese organizador, ese operador, ese operativo que está ahí y que resuelve rápidamente algo imprevisto que no está en los libros. Porque lo que está en los libros es fácil de planificar. El problema es justamente lo que no está en los libros. Poder vender eso dentro de 5 años va a ser completamente distinto. Hoy, lamentablemente, todavía el mercado no enganchó. Y me parece a mí uno de los motivos por el cual
uno de los motivos por los cuales el mercado todavía no enganchó, es porque quienes toman las decisiones todavía vienen de una escuela muy vieja y están acostumbrados a ellos necesitar certezas y poder promover certezas para arriba. Entonces las decisiones se toman con un ojo medio vetusto, si se quiere. Pero ya está empezando a pasar que la gente pretende que uno tenga práctica, habilidad, fortaleza en ganar rápidamente un terreno que se perdió en función de un evento que en principio, de un evento o de una condición, de una situación que no se conocía antes, que yo no sabía que podía pasar, que yo no sé si puede o no impactar. Tercera cuestión que les quería compartir tiene que ver con una práctica de convivir con la incertidumbre. Esto no es un reconocimiento filosófico, si se quiere, y tampoco es un músculo dinámico como el segundo que hablamos, sino que es una práctica más consciente de lo que me pasa todos los días. Por ejemplo, estamos muy acostumbrados a poner condiciones basadas en certezas, del estilo de, no, si en ese lugar no hay espacio para estacionar, entonces no voy en auto. ¿Ok? Y entonces, ¿qué pasa cuando no sabemos si hay o no hay espacio para estacionar? ¿Vamos o no vamos en autos? Bueno, averiguo. Bárbaro. ¿Y qué pasa si la confiabilidad de la información es de un 50%? Que vendría a ser lo mismo que no saber si hay o no espacio para estacionar. Estamos muy acostumbrados a poner condicionamientos que requieren certezas para tomar decisiones. Y esto nos lleva al primer punto. Cuando las condiciones para tomar las decisiones no vienen con certezas, o no las tomamos las decisiones, o nos inventamos una certeza que no está ahí. No digo que esto esté mal hacerlo, háganlo, no hay problema. Lo que estoy diciendo es que aprender a convivir en un universo en donde las condiciones basadas en certezas no son relevantes, no son importantes, me vuelven una persona distinta, me dan un diferencial a la hora de competir con otros. Esto es, en mi vida, en mi emprendimiento, en mi profesión, en mi familia, en lo que yo quiera. La otra cuestión que tiene que ver con convivir con la incertidumbre es aprender a abrazar los rangos, ¿no? Digamos, dejar de lado un poco el 7,5 y aprender a abrazar el rango entre 10 y 20. Y es algo entre 10 y 20. Pero escúchame, ¿pero cuántos días me voy a ir de vacaciones? Bueno, algo entre 10 y 20. No sé bien, depende de cómo caen los fines de semana, depende. Yo sé que esto es súper antiintuitivo, pero hay que aprender a abrazar los rangos. En los espacios en donde no son comunes. Porque en un examen, digamos, en el análisis clínico que hacemos de sangre, todo el mundo sabe abrazar los rangos. Lo normal está entre la presión. Bueno, tiene que estar entre. La alta tiene que estar entre 10 y 14. Y eso es normal. Ese rango no vale. Los rangos que hay que aprender a abrazar son los rangos que no estamos acostumbrados a que estén ahí. Y son los que empiezan a formar parte de nuestras decisiones. Última. Hay que aprender de forking. Forking es como una división que se da en el camino que replica la realidad hasta ese momento, pero que toma una identidad distinta. Es una cuestión fundamentalmente que se da en software y que bastantes personas involucradas con la innovación empiezan a tomarlo para innovar. ¿Por qué? Porque yo tengo un cuerpo central que se divide, que hace forks, es en inglés el verbo, y tengo ahora dos copias con realidades apenas distintas. Y esto puede ser muy útil si, por ejemplo, yo decidí hacer un viaje de exploración, turismo, placer por algún lugar, pongamos por caso India, y estando en el medio del viaje aparece una restricción a viajar. No es que eso vaya a pasar nunca, pero imagínense una restricción a viajar en donde ustedes no pueden tomarse un avión durante 3 meses. Imposible que pase. Pero imagínense que aparece eso. Hay que aprender a tomar esa realidad que había
y hacer un fork, ¿no? Cambiar una de las realidades y aprender que eso también es posible y aprender a que eso se puede planificar. Aprender que esos espacios son posibles, pensarlos de antemano. Si mañana, por ejemplo, me mudo a un país nuevo, bueno, tengo que conseguir un trabajo, tengo que conseguir escuela para los chicos, tengo que conseguir un lugar donde vivir, tengo que conseguir un lugar para hacer actividad física. Bueno, todo fantástico. Pero ¿qué pasa si ese trabajo que conseguís, X? ¿Qué pasa si el lugar en donde tenés que vivir es lejos? ¿Qué pasa si no conseguimos escuela? ¿Qué pasa si cuando llegamos ahí a tu familia no le gusta y hay que volver? Todos forks de la realidad que se pueden pensar. Y eso hace a que el dibujo de la incertidumbre, Mandelbrot diría, en realidad no sé si lo diría, pero en una interpretación fractal del asunto es, los fractales no están ni en un plano ni en el otro, están intermedios. Y con los forks, con las bifurcaciones pasa esto. No son una descripción total de las posibilidades, ciertamente, pero son las que pude pensar. Entonces, piso sobre la incertidumbre con cierta injerencia. Total, no sé todo, pero tengo más o menos cubierta la incertidumbre. Y hay que acostumbrarse mucho a pensar de esa manera, a vivir de esa manera. Los dejo con esos 3 espacios entonces. Los que estén mirando esto por YouTube, por favor, hacen clic ahí. Estoy tratando de marcarlo lo mejor posible. También clic a la campanita si se enteran rápidamente y raudamente cuando esto sale. Y me pueden reclamar cuando esto no sale. Nos vemos por acá en el próximo capítulo. Nos falta el último elemento para que les asegure tener trabajo dentro de 5 años. Gracias por estar del otro lado. Gracias por compartir esto. Suscríbanse en Spotify, en Apple Podcast, en donde estén escuchando esto. Muchas gracias. Chao.